Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos. Gracias por acudir a esta invitación. Con mucho gusto me permito presentar al magíster con este diálogo que va a tener con nosotros, el magíster Ricardo Huango, ¿sí? Sobre el derecho de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Esta conferencia que hoy da inicio nos da mucho gusto, entero gusto, el presentar al, al maestro abogado, el magíster de Tribunales de Justicia del Ecuador. Ups, disculpen, teníamos un audio ahí medio extraño. Muy bien, entonces con el gusto y orgullo de que nos acompañe en esta ocasión el maestro Ricardo Ulguango. Él es magíster de los Tribunales de Justicia del Ecuador, ex embajador del Ecuador en el Estado Plurinacional de Bolivia, ex asambleísta nacional de la República del Ecuador como legislador y ex miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. También ha sido ex miembro de la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público del Ecuador, CAIC, Auditoría de Deuda Externa. Asimismo, el maestro es exdiputado del Honorable Congreso de la República del Ecuador y ex vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Público. También ha sido expresidente del Parlamento Indígena de América, PIA, ex vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y expresidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecualunari. Pues lo recibimos con todo gusto y con mucho orgullo que esté en las aulas de WIMEX en esta ocasión compartiendo su experiencia. Sus palabras serán un honor escucharlas. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir en esta tarde, pero antes de entrar al tema quiero agradecer de sobremanera a la doctora María Esther Alcántara, rectora de la Universidad Internacional de Investigación de México, así como también a la doctora Esther Cuesta, profesora de esta universidad, así de la misma manera a la moderadora, a todos los estudiantes que han hecho presente en esta conferencia. Yo quisiera compartir en tres momentos este conversatorio. El primer momento, la lucha del movimiento indígena, y en segundo momento, sobre los alcances, los logros jurídicos constitucionales, tanto en el Ecuador como también en los instrumentos internacionales, así como en algunos países. Y la otra, efectivamente, ya la aplicación. Podríamos decir entonces, partiendo de esto, quisiera retomar rápidamente, un poco hacer la memoria de los acontecimientos de la lucha del movimiento indígena ecuatoriano que ha llevado adelante desde, desde los años 1940, liderada por nuestra líder el Dolores Cacuango a través de la Federación Ecuatoriana de Indios. Y por otro lado, es importante también resaltar el transcurso de esos años, en plena época de la dictadura, las comunidades indígenas de la región andina, de la región sierra, se constituye en una organización Ecuarunari,
básicamente agrupados sobre todo de la región andina, de los quichua hablantes en el año 1972. Eso permitió ir trabajando con otras organizaciones, e incluso con la propia FENUCIN, que es la organización paralela, incluso con los del CRIC de Colombia habíamos tenido una relación muy estrecha. Pero transcurso de esos años nos permitió constituir a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en el año 1980, la CONAIE, donde prácticamente se lleva adelante con una postura de la autonomía, de la defensa del territorio, de la educación, pero sobre todo también a partir de ese momento nos permitió impulsar un gran levantamiento indígena en el año 1990, precisamente como una lucha política de reivindicación, primero por defensa de los territorios, segundo por recuperar las tierras que estaban en manos de los hacendados, prácticamente en de la región andina, pero por otro lado también por la educación bilingüe y sobre todo el respeto hacia los pueblos indígenas por parte del Estado, así como también por parte de empresas transnacionales. Pero a partir del año 90, el movimiento indígena ecuatoriano pasa a ser un actor político muy importante en el país, sin ser un partido político. Incluso fue tal vez una lucha, un movimiento indígena referente incluso a nivel internacional. Pero es importante resaltar, a más de tener una reivindicación, tal vez por la tierra, por la educación, por la salud, por el respeto de los pueblos indígenas, el movimiento indígena liderado por la CONAI, elaboramos un proyecto político del movimiento indígena, donde básicamente el Ecuador debe ser declarado un Estado plurinacional. Para eso, nuestra lucha siempre fue de que se convoque a una asamblea constituyente. A la final, todos esos años que se ha venido luchando desde los años 70, 80, 90, 2000, pues nos permitió, aunque en el año 2008, liderado por el presidente Rafael Correa, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y es así que a partir de ahí es que se declara al Ecuador como un Estado plurinacional y intercultural. Pues efectivamente, hasta ahí sería nuestra lucha permanente antes de conseguir los derechos jurídicos constitucionales. Podríamos revisar en el segundo momento que podríamos entrar ya, básicamente sobre algunos avances jurídicos, tanto en los instrumentos internacionales como en las propias, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Organización de Estados Americanos, así como un poco más antes el Convenio 169 de la OIT. Estos instrumentos internacionales refuerza también para alcanzar algunos derechos. Por ejemplo, en la Constitución mexicana, el artículo 2 reconoce el derecho de los pueblos indígenas, la libre determinación. Es recientemente de la reforma constitucional del 2024, por ejemplo. La Constitución boliviana, que es mucho más avanzada, también podríamos decir, se declara un Estado plurinacional donde reconoce y garantiza la libre determinación y la autonomía, el autogobierno. La Constitución boliviana reconoce inclusive a los pueblos originarios campesinos, e incluso el autogobierno, donde también las propias pueblos indígenas tienen la potestad de elegir a sus diputados desde sus circunscripciones territoriales, por un lado. Pero por otro lado también de que en la Constitución boliviana reconoce las autonomías indígenas, donde a través de consulta, consulta popular hacia la población, puede un municipio pasar a ser circunscripción territorial indígena. Hasta donde conozco,
fueron 2 municipios que pasaron a ser autonomías indígenas con su propio autogobierno, con el presupuesto. Entonces son avances muy importantes. Podríamos citar la propia Constitución guatemalteca, los artículos 66, donde reconoce a los pueblos indígenas, el artículo 67 sobre las tierras, así como también de las cooperativas, el artículo 68, por ejemplo, de las comunidades especiales en la legislación eh, de las tierras comunidades indígenas, el artículo 76. La Constitución colombiana, por ejemplo, el artículo 7, donde reconoce la diversidad étnica y cultural. Con eso, básicamente, a través inclusive de la Corte Constitucional colombiana, reconoce como un sujeto colectivo a los pueblos indígenas. Es decir, el artículo 246 reconoce la jurisdicción de las autoridades indígenas, por ejemplo, son pasos importantes. Entre otros temas podríamos citar. Y por otro lado, entrando ya concretamente a los avances jurídicos constitucionales en el Ecuador. Esto básicamente, como la mencioné la vez pasada, cuando la CONAIE propone como un proyecto político de un Estado plurinacional, nosotros desde los pueblos indígenas fue un aporte muy importante para el país. Pero claro, tenían recelo. La iglesia ecuatoriana, tenían recelos las Fuerzas Armadas, la clase política cuando nosotros empezamos a proponer el Estado plurinacional. Incluso nos decían que los indígenas quieren crear estados paralelos dentro del Estado ecuatoriano, lo cual era falso. Y todas esas reacciones contrarias, pues efectivamente empezó a preocupar a la población, sobre todo a la población blanco-mestiza, podríamos decir de la clase media. Pero en fin, en el año 2008 se logra la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ahí reconoce en el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional, y laico, donde se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Fue un paso muy importante donde se logró el reconocimiento como carácter del Estado plurinacional. Así como también en el artículo 56, el artículo 10 de la propia Constitución reconoce a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades colectivos como titulares de derechos y que gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. También citamos acá en el propio artículo, dice: la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. El artículo 56 reconoce sobre derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El pueblo afroecuatoriano, el pueblo montovio, las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Además, en el artículo 57 reconoce 21 derechos de los pueblos indígenas y garantiza a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas en esos 21 derechos que nos asiste como sujetos políticos de derecho a través de estos 21 derechos. Podríamos citarles, ¿no? Numeral 1, mantener, desarrollar, fortalecer libre su identidad, sentido de pertenencias, tradiciones ancestrales y de formas de organización social. Podríamos citar: conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables, indivisibles. Esas tierras estarán exentas del pago de las tasas y impuestos, entre otros temas que podríamos citar.
Además, podríamos citar conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad en su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas con la participación de la comunidad. Conservar y desarrollar sus propias... Antes del final del primer tiempo y ahora en el arranque de la segunda etapa. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia, organización social, crear, desarrollar y aplicar prácticas, su derecho propio consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales. Entre otros temas, podríamos citar sobre los 21 derechos. De la misma manera, podríamos citarles, por ejemplo, nosotros en el Ecuador tenemos dos tipos de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena, que efectivamente estas dos justicias vienen incluso complementar. Para nosotros como pueblos indígenas, el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador dice: las autoridades de las comunidades, pueblos de nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones, respetadas y aplicadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas solamente al control constitucional. Entonces, es decir, solamente la Corte Constitucional podrá revisar las decisiones de la jurisdicción indígena. Entonces, son pasos muy importantes que se ha ido avanzando. Pero por otro lado, también es importante en el tema de derechos humanos, el agua. Quisiera entrar también en este tema. El artículo 12 de la Constitución reconoce el derecho humano al agua, que es fundamental y irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Además, podríamos decir también el artículo 14, que reconoce el derecho de la población de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad, el buen vivir o suma causa, o en Bolivia dice suma camaña. Además, en el artículo 71 del derecho de la naturaleza, la naturaleza o la Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derechos que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras funcionales y procesos colectivos. Es decir, reconoce el derecho a la naturaleza. El artículo 72, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de las obligaciones que tiene el Estado, las personas naturales o jurídicas, de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Son estos derechos que han sido reconocidos en la Constitución, tanto el derecho a la administración de justicia, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de la naturaleza. Ahora quisiera rápidamente pasar ya a la aplicación. En la aplicación es lo que tenemos problemas complejas, digamos. Por ejemplo, en la administración de justicia indígena, como tenemos dos justicias paralelas, dos sistemas de justicia. La justicia ordinaria tiene sus recursos económicos, tiene sus autoridades, jueces, tienen la infraestructura, tienen absolutamente todo. Mientras que la justicia de la jurisdicción indígena no tiene recursos, pero de todas maneras son recursos económicos, me refiero, recursos de infraestructuras, o muchas veces que ha sido de una manera prejuicial por parte de las autoridades,
que no logran entender. Pero además tenemos dificultades de entendimiento entre las dos justicias, tanto la justicia ordinaria como también la justicia indígena. A diferencia ya en la aplicación, en el ejercicio, la justicia ordinaria tarda 1 año, 2 años, 10 años, 20 años para resolver, pero además las sanciones son castigos, directamente poner en la cárcel, son castigos que impone la justicia ordinaria, mientras que la justicia indígena es muy oportuno, es ágil, es transparente, pero sobre todo resuelve el problema. Incluso al individuo que puede causar problemas, no manda a la cárcel, sino que restaura su derecho en la propia comunidad. Entonces, hoy en día ha sido incluso algunas de las decisiones de las sentencias indígenas, tanto en las tierras comunitarias, en la familia, eh, los derechos de las personas. A veces si alguna gente acude cuando supuestamente se sienten vulnerados sus derechos, solamente a la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional, en la mayoría de los casos, ellos solamente pueden revisar, no las decisiones, pueden revisar los mecanismos, las formas que han aplicado en la administración de justicia. Entonces, muchas decisiones indígenas, ya la propia Corte Constitucional han verificado que están haciendo efectivamente lo correcto, tal como dice la Constitución, inclusive respetando los derechos internacionales. Entonces, eso es un tema, un avance fundamental, pero sobre todo también la decisión que van tomando las propias comunidades. Incluso en estos temas ya ni siquiera solo intervienen las Comandos. comunidades, también la gente que no son indígenas también acuden a la justicia indígena por un lado. Pero por otro lado también el derecho a la naturaleza. Nuestra Constitución permite, por ejemplo, el derecho a la naturaleza. Incluso aquí en Quito, el río Machángara, a través de la Corte Constitucional obliga a la alcaldía para que vaya a restaurar, por ejemplo, a través de una sentencia de la Corte Constitucional por un lado, pero por otro lado también en algunas leyes, por ejemplo la ley de aguas, que de pronto tiene relación directa con las comunidades indígenas, pues para implementarla, a pesar de que la ley fue aprobada, pero la Corte Constitucional dijo, deben hacer la consulta prelegislativa a las comunidades. Entonces, por lo tanto, eso debe cumplir la Asamblea Nacional. Por otro lado, es importante resaltar, por ejemplo, ha sido un tema muy debatido, por ejemplo, la consulta popular de Yasuní en la Amazonía para dejar el petróleo bajo tierra. El gobierno implementó una consulta popular, el pueblo ecuatoriano dijo, sí, nosotros dejamos el petróleo bajo tierra, entonces no pueden explotar esos recursos. Por ejemplo, eso fue a través de una consulta popular. Por otro lado, por ejemplo, la consulta popular acá en Quito, en la provincia de Pichincha, en un territorio que se llama Chocó Andino, por supuesto, implementó el Estado una consulta popular, la población en general de Quito dijeron, no pueden explotar ese territorio, porque en ese territorio existe recursos de tierras raras, podríamos decir. Existe cobre, oro y otros recursos de tierras raras. Entonces no pueden explotar porque el pueblo dijo no. Así como también en Azuay, por ejemplo, llevó adelante sobre el agua, que no pueden explotar, entonces la propia provincia de Azuay dijo, no pueden explotar porque de ahí sale el agua. Entonces, cuando se va a una empresa minera a explotar, entonces automáticamente destruye a la naturaleza. Entonces, por lo tanto, se realiza la consulta popular. Entonces, por lo tanto, esos son los temas que se ha ido avanzando en la práctica ya a partir de la Constitución, pero efectivamente ya en la aplicación
tenemos dificultades con las autoridades del Estado, porque las autoridades del Estado tienen otra visión del desarrollo. Nosotros como pueblos indígenas tenemos una visión de desarrollo muy distinto de la Pachamama. Entonces hay contradicciones. En el año pasado, básicamente en el mes de noviembre, el presidente Noboa quiso destruir, quiso terminar la constitución actual. El pueblo ecuatoriano dijo, no, no puede topar a la constitución porque esta constitución es una de las constituciones más reconocidas, más garantista de los derechos que tiene, tanto derechos humanos, derechos de la vida, derechos de la naturaleza. Entonces, por lo tanto, el pueblo una vez más ratificó a esta constitución. Así que yo quisiera más bien, con estas rápidas intervenciones, quisiera dar paso a las preguntas que puedan realizar los estudiantes sobre los procesos que viene impulsando desde las comunidades y el Estado, en este caso, en el Ecuador. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, estimado maestro. Eh, si alguno de ustedes que están aquí presenciando esta plática, este conversatorio, como bien dice el maestro Ricardo, pueden levantar su mano y abrir su micrófono ordenadamente. Adelante, es el momento de realizarlo, por favor. Estamos viendo los reconocimientos los aplausos y reconocimientos por los compañeros aquí presentes. Vamos a ver si en el chat. Buenas tardes, nada más están saludando. Doctora Mireya, adelante, por favor, su conversatorio sus opiniones, perdón, con el doctor o el maestro, si tiene alguna pregunta. Adelante, por favor. Muchas Gracias. gracias. Maestro Ricardo Ulcango, muchas gracias por esta valiosa información que nos comparte esta tarde. Yo quisiera preguntarle, ¿hay todavía en esto que usted mencionaba, hay tensiones entre las formas de aplicación de la justicia, entre la justicia indígena y la falta de acotamiento con la justicia ordinaria? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para poder solventar esas diferencias y realmente construir una cultura de paz y una cultura de ordenamiento jurídico en estos ámbitos? Sigue existiendo tensión entre las dos jurisdicciones. Como decía, tal vez las visiones son muy distintas, tanto la justicia ordinaria como con la justicia indígena. Hay tensiones y seguirá existiendo tensiones, pero se ha ido logrando desde la propia iniciativa, en este caso de la justicia ordinaria también, pero también desde la justicia indígena, cómo tratar de implementar un diálogo intercultural. Un diálogo intercultural donde podamos entender y cohesionar y coordinar acciones que permita para ir limando las asperezas de estas tensiones. Entonces estamos en ese proceso. Esperemos algún momento que pueda ir avanzando en el entendimiento entre las dos justicias. Así que debe existir un diálogo intercultural entre las dos entidades, digamos, tanto la jurisdicción indígena como en la justicia ordinaria. Y efectivamente están impulsando ese diálogo intercultural a nivel del país. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Doctor Cristóbal Machuca, por favor, si quiere abrir su micrófono. Gracias, doctora Mireya. Adelante, Cristóbal. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Compañero Urcuango, primero quiero felicitarle por su charla. El tema es muy importante y muy relevante, al menos en nuestro país. Yo soy ecuatoriano también, soy de la ciudad de Cuenca, y usted tocó de alguna manera también un conflicto fuerte que hay acá sobre el tema del agua, ¿no es cierto?, en la ciudad de Cuenca.
y la explotación de las minas, porque hay bastante mineral en nuestra provincia. Pero yo quería un poquito preguntarle más bien, quizá usted tenga alguna información un poco más cercana sobre la ley de justicia, digamos, la Administración de Justicia Indígena ya se viene trabajando desde muchísimos años atrás. Yo recuerdo que ya en la Constitución de 1998 ya se puso mucha normatividad que da puesta a la justicia indígena. Y no se diga pues en la Constitución del 2008. Pero desde el movimiento indígena ha sido muy importante comenzar a trabajar de una norma que sea la que haga de coordinación entre la Administración de Justicia Ordinaria y la justicia indígena. Porque en el marco, digamos, de este un sistema de varios sistemas jurídicos, bien dicho. Se ha venido trabajando por una norma que coordina una ley de orgánica de coordinación entre estos dos sistemas, ya que obviamente obedecen a una cosmovisión completamente distinta, ¿no? Ahora, claro, de alguna manera la Corte Constitucional ha venido haciendo un esfuerzo en el tema de ir resolviendo ciertos casos trascendentales y le ha tocado un poco dar su decisión en cuanto al control constitucional que se da cuando hay una violación de derechos, en fin, y en muchos casos de aplicación de la justicia indígena. O sea, de alguna manera la Corte Constitucional ha venido manteniendo esta hibridación en los sistemas de justicia, pero yo quería más bien preguntarle por el hecho de haber avanzado o no en esta ley de coordinación de justicia indígena, porque ya en algunos años incluso se pretendió trabajar ya a nivel de asamblea, en fin, ponerlo en vigencia, pero más bien ahora ya no se escucha mucho de esta nueva norma que sería tan relevante para mantener esta plurinacionalidad y pluriculturalidad, pues, ¿no? Eso nada más, compañero. Gracias, doctor Cristóbal, un gusto saludar. Eh, Efectivamente, de acuerdo a la Constitución, debería existir una ley, una norma de coordinación, pero hasta este momento no tenemos ninguna norma de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Estimo, ¿no? Estimo que deberíamos ir analizando, discutiendo ese tema. ¿Cuáles son las bondades que puede traer? Pero ¿cuáles son las limitaciones que pueda traer? Entonces, en base a eso, hasta este momento no se ha avanzado estos temas. Considero de que debemos seguir debatiendo. eh, Pero esto no limita de que la justicia indígena vaya avanzando también en la aplicación en todo el país. Por ejemplo, yo fui uno de los legisladores que presenté una reforma a la ley del artículo 25 de la ley de registro de la propiedad, para que en todo el estado, eh, en los registros de la propiedad, inscriba las sentencias indígenas a través de un libro, con la experiencia de mi territorio, con la experiencia de Cayambe. Eh, y esto, el pueblo Cayambe incluso ha ido avanzando con otros municipios. Y he revisado también algunos avances en Loja, en Chimborazo, en propio Azuay, en propio Cotopaxi, en Imbabura se han ido avanzando cada vez más, ¿no? Siempre llevan a una persona que sienten afectada a la Corte Constitucional. Entonces, por lo tanto, la Corte ha dado razón a las autoridades indígenas. En otros casos no, pero casi en la mayoría ha ido dando la razón la Corte Constitucional. Entonces, por lo tanto, se va sentando jurisprudencia en estos temas. Pero un poco para terminar, podríamos decir, eh, no existe una normativa
de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, lo cual habría que, como menciona, habría que seguir debatiendo este tema. Muchas gracias, doctor Ricardo, gracias. Doctor Cristóbal, vamos a dar paso. Tenemos unas preguntas en el chat, pero nos gustaría mucho, doctora Jessica, habilitar su micrófono. Por favor, adelante con su pregunta o comentario. Está cerrado tu micrófono. Eso, mira. Saludos cordiales. Napaiwan Mashi. Imana Yamashi, Aziz Amikani. Napaiwan. Archisi, Archisi. Shuktapuita Charipani. Saludos cordiales, estimados a cada uno de ustedes. Es un placer escuchar sobre temas de jurisprudencia y tema de justicia indígena y bueno, puedo hablar desde la experiencia, sí, de autoridad indígena dentro de una organización de segundo grado, dentro de las comunidades. Podemos decir que son diferentes justicias, se ha alcanzado, pero también hay que recalcar que lo político hace daño y mucho más cuando ya se vuelve politiquero. ¿En qué sentido? Muchas veces se ha visto afectado porque vienen personas, candidatos a dedos de Pachacuti, casi siempre Pachacuti se entremete mucho en el tema de las organizaciones sociales porque es parte de. Entonces, ha hecho de que nos deje incluso en algunas sentencias sin efecto. Nosotros podemos decir que hemos tenido la oportunidad de liderar 6 años organizaciones grandes, entonces vemos que incluso en la Corte Constitucional ya, o sea, prácticamente nos da paso, ya hemos tenido ya estas sentencias, se va creando jurisprudencia, como dice, pero sí hay que recalcar también una forma de llegar es, o sea, lo político está haciendo mucho daño. Lo otro es que sí existe el tema del diálogo intercultural con el 056, donde prácticamente da la explicación a todos los michos, decimos nosotros, a los mestizos, pero esta coordinación no se hace efecto. Ejemplo, hablamos de Bolívar. Yo soy de Guaranda, la provincia de Bolívar. Entonces, hemos hecho prácticamente capacitaciones a la fuerza pública, lo que es Policía Nacional, incluso con militares y todo eso, para que vean qué es lo que tienen que hacer. Como somos jueces indígenas, somos autoridad indígena, nosotros tenemos la facultad de solicitar apoyo, pero no. Hoy, con toda la persecución política que se vive dentro de estos movimientos como ADN, hemos sido perseguidos las autoridades indígenas. Entonces no hay esa verdadera cooperación y coordinación que exige. Ahora, dentro del sistema judicial, es cierto que no se puede, no deben revisar nuestros procesos porque es cada justicia dependiendo cómo creemos, como el 5610, pero ¿qué hacen acá? A veces niegan competencias porque no validan, por ejemplo, el acta de donde se elige a las directivas. Eso ha sido también uno de los perjuicios de las autoridades comunitarias. Entonces, ¿qué piden? Una institución que les avale para dar a conocer que somos autoridades indígenas. Entonces, hay mucho que avanzar. Felicitaciones, admiro mucho su ponencia, me gustó mucho y por eso hago énfasis en esta participación, pero también sería bueno hablar en un segundo momento esto de la aplicabilidad y sobre todo de cómo llegar a esta jurisprudencia y también a no llegar a los abusos, porque también hemos sido fruto de persecución y de ofensas también críticas porque no es de extorsión la justicia indígena y en algunos casos muchos mestizos, hablo por ejemplo en comunidades, han caído robando quizá borregos, vacas, en abigeatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Quedan ahí en prisión como en la justicia ordinaria. Estamos en algunos casos dando repetición a eso, lo cual deberíamos también tener otro tipo de conciencia. Entonces, fuertes cantidades de dinero, de todo hay en esta vida. Entonces piden 50,000, 100,000. Se ha visto casos que a mí me han dejado sorprendida. ¿Y qué pasaría también si un comunero mismo, no siendo indígena, claro que tiene derecho a la justicia indígena dentro de la comunidad, vive sus reglas y todo, pero también existe el abuso, por ejemplo, en los juicios de alimentos? Aquí se rematan tierras y todo eso, entonces, como la otra justicia también tiene sus pros y sus contras, nosotros somos más rápidos
no nos equivocamos mucho por la cantidad de personas que juzgan en la asamblea comunitaria, pero sí hay que recalcar esas falencias que todavía existen. Mucho desconocimiento en las autoridades indígenas en la calidad de presidentes y en lo que pueden ejercer el artículo 171 en el conocimiento del artículo 1, 10, 7, 56, 57, en los derechos internacionales de la OIT, derechos, bueno, lo que nosotros siempre recalcamos, ¿no? Respeto a la vida, a no mutilar y sobre todo nosotros respetuosos de la naturaleza, pero son desafíos que tenemos que llevar a cabo. Espero no haberme llevado mucho tiempo. Muchas gracias, doctora Jessica. Adelante, maestro Ricardo, por favor. Un gusto saludar, Machi Jessica. Eh, sí, efectivamente, yo mencioné, incluso yo hice un estudio sobre cuál es el problema de coordinación entre las dos justicias. Como mencioné también, existe falta de entendimiento, falta de voluntad de entendimiento entre las dos justicias. Pero además, eh, hay privilegios. La justicia ordinaria tiene muchos privilegios, mientras que la justicia o nuestras autoridades indígenas no tienen esos mismos privilegios o los derechos, digamos. Pero a pesar de eso, la administración de justicia indígena es mucho más eficaz, mucho más transparente, mucho más eh, ágil. Entonces, hay contradicciones en ese tema. Entonces, la justicia ordinaria sí, ¿cómo así? Entonces, siempre va a seguir existiendo este conflicto entre las justicias, pero inclusive existe mucho prejuicio. Eso también tenemos que estar muy, o sea, muy claros, ¿no? Por un lado. Efectivamente, es un paso muy importante el diálogo intercultural para que ojalá puedan ir entendiendo. Por ejemplo, si hay un caso penal, la Fiscalía tiene que implementar el diálogo intercultural. Usted conoce, doctora, incluso nuestros machis pueden utilizar nuestro propio idioma. Entonces tiene la obligación de poner un intérprete, tanto el juez como también la fiscalía. Entonces, por lo tanto, son pasos que se ha ido dando. Efectivamente, yo quisiera mencionar es que hay que ir trabajando, hay que ir logrando, sobre todo eh, hay que tratar de hacer, si hablamos en términos de la justicia ordinaria, hay que hacer todo el debido proceso para que no miren de otro lado que no cumplimos con todo el debido proceso. Entonces, por lo tanto, en base a eso hay que ir avanzando en las comunidades, en nuestras autoridades. Em, yo debo ser muy sincero, nuestras autoridades son las autoridades de las comunidades, las autoridades de las nacionalidades y pueblos. Esas son nuestras autoridades y su asamblea. Entonces, por lo tanto, sí, como decía, a veces existe extorsiones, utilizan a la justicia indígena para otros fines, entonces lo cual se ha ido cortando poco a poco. Así que más bien la reflexión que se ha hecho, Jessica, es muy pertinente sobre este proceso. Me alegra que estén avanzando en otras provincias también. Esta lucha no es fácil, no es fácil, pero tenemos que ir avanzando y hoy en día ya tenemos abogados o gente que estudian derecho en casi en todo el país. Entonces, tratamos de llevar adelante de una o de otra manera, apoyar a nuestras autoridades, ¿no? Como juristas, digamos. Eso, gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Ricardo. Sus palabras son de aliento, ¿no? El seguir apoyando estas legislaciones. Me voy a permitir ya en un cierre de esta plática, este conversatorio. Hay dos preguntas. El doctor Fernando Eugenio Fortis dice, maestro Ricardo, ante la guerra cultural que se impone en los gobiernos de derecha latinoamericanos, ¿cómo se contrarresta el etnodesarrollo en el sentido común de los derechos indígenas? Es una pregunta bastante compleja
pero tanto en cuanto podamos ir ejerciendo con transparencia, con honestidad, pero sobre todo con resultados, es que podemos ir ganando eh, el respeto. Efectivamente, el gobierno o los gobiernos de derecha, a ellos les estorba. Por ejemplo, la constitución del Ecuador a ellos les estorba. Los derechos que ha ido avanzando los pueblos indígenas, eso les estorba. Entonces, por lo tanto, como yo mencioné, el pueblo ecuatoriano sabiamente el pasado noviembre dijo, no pueden destruir la actual constitución. Entonces, la lucha de la organización, la lucha de los jóvenes ha sido muy importante para poder defender cuando los gobiernos de derecha pretenden eliminar básicamente, como ellos tienen sus otros intereses de negocio, de explotación, entonces la Constitución ecuatoriana de una o de otra manera protege, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es una lucha constante y claro, que pueden también utilizar las instituciones del Estado. Yo he visto, por ejemplo, en Perú, sin necesidad de hacer una asamblea constituyente, volvieron, por ejemplo, a hacer una asamblea bicameral. Aquí en el Ecuador también he estado planteando que hay que poner asamblea bicameral, o sea, cámara baja y cámara alta. Entonces, como que fueran eh, eh, personas de una categoría distinta. Entonces, por ejemplo, han ido avanzando. Puede también pasar en el Ecuador. Por ejemplo, acá en el Ecuador ha firmado Tratado de Libre Comercio y respetando lo que dice la Constitución. Ha regresado al CIADE, por ejemplo, y respetando lo que dice la Constitución. Incluso la consulta popular dijo que no pueden volver a los a- al CIADE o no puede volver al arbitraje internacional. A pesar de eso, o sea, siguen suscribiendo. Entonces, o sea, a veces ni siquiera le importa lo que dice la Constitución. Lo que a ellos le importa es eh, ganar su negocio a través del poder que ellos utilizan. Por ejemplo, el caso ecuatoriano es bastante complicado en este momento que estamos viviendo, lo que dijo la doctora Jessica. O sea, hay una persecución tenaz por parte de las autoridades, ya sea de una o de otra manera. Entonces, bueno, en fin, como le digo, la organización, la unidad, o sea, nos seguirá fortaleciendo. Tanto en cuanto nos siguen persiguiendo, también nos vamos fortaleciendo nuestra unidad para poder defender. Muchas gracias por su respuesta. El doctor Marcos Salazar tenía su mano levantada. No sé si quisiera compartir alguna opinión. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Primero, felicitarle al expositor. Yo también soy ecuatoriano y estoy en el sector educativo. Ahí nosotros principalmente pues buscamos necesariamente la equidad, porque como se llama la universidad es la universalidad de pensamientos y de criterios. Pero yo tenía una pregunta puntual, o sea, justo yo respeto mucho porque el pueblo indígena nuestro ha sido muy, muy explotado. Ha habido muchos eventos que han marcado la historia del Ecuador a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica y de nuestro país. Ellos se han enfrentado, como dicen, ¿no? A muchos poderes y toda esa situación. Pero yo pienso que ellos al tener representantes en la asamblea, ellos tienen representantes indígenas en la asamblea. Como él dice en algún momento, pues la política dentro del sector indígena, ellos pueden haber propuesto o deben haber propuesto. Y es más, ellos fueron partícipes de la asamblea que se dio en la Constitución del 2008. ¿Por qué no buscar una unificación en la cual, pues, como dicen ellos, se respete el criterio tanto de la justicia indígena como de la justicia, como ellos dicen, normal? Porque yo, criterio personal muy propio, ¿no? Y respetando también los diversos criterios que tenga cada persona, no comparto mucho el hecho de tener dos justicias, sino una justicia unificada en la cual la Constitución rija para todos los pueblos, ya que en nuestra diversidad no existe solo el sector indígena, existe el sector Ya, indígena, mestizo, cholos, afrodescendientes,
Entonces, si nosotros queremos sesgar un poquito, digo yo, netamente generando hacia una justicia u otra, pienso que ahí vamos a tener una diversidad de pensamientos. Yo digo, ¿cuál sería la propuesta netamente del sector indígena, como ahora lo expusieron, para poder unificar o netamente respetar ese tipo de constitución que rija para todos? Ya que ellos, de acuerdo a lo que manifiestan, tienen mucho criterio. Dice que es superior la justicia indígena. Entonces, podríamos adoptar muchos de esos criterios para que se unifique y se pueda dar una real ley para todo el Ecuador. Eso sería, doctor. Muchas gracias. Maestro Ricardo, le escuchamos. Gracias. Un gusto saludar, doctor Marco. Eh, bueno, tal vez sí hemos tenido una justicia antes de que reconozca la Constitución, tanto del año 98, que fue elaborada en un cuartel, lo cual inclusive yo fui parte activo de esa lucha de introducir los derechos colectivos, la justicia en el año 98. Yo fui presidente del Ecuador y nosotros incluso elaboramos esos textos. Pero además, yo diría, la justicia indígena siempre ha existido. El tema es que nunca ha sido reconocido. Siempre ha existido, milenariamente. Tal vez, si podríamos decir que la justicia se unifique, que exista solo una sola justicia, la justicia ordinaria, los que entienden el tema del derecho saben que siempre venimos aplicando o han venido aplicando la justicia romana, digamos. Pues, por lo tanto, ha habido una sola justicia y eso ha sido una dificultad muy grande en no reconocer. Hoy en día, varias constituciones han ido reconociendo sus jurisdicciones y claro, efectivamente eso ha sido una lucha constante. Lo que sí es importante es tal vez eh, llegar a un entendimiento entre las dos justicias, llegar a un entendimiento, llevar adelante la justicia en armonía, podríamos decir, respetando lo que dice la justicia ordinaria, respetando lo que dice la justicia indígena, y llegar a un entendimiento de compartimiento de la administración de la justicia. Entonces, por lo tanto, no sé si resolvería ser una sola justicia o una sola administración de justicia, podríamos llamar. No sé si eso resolvería. Habría que debatir estos temas, habría que seguir debatiendo, porque nada está hecho en piedra, ¿no es cierto? Se puede ir modificando, se puede ir cambiando con las experiencias buenas, incluso haciendo comparaciones con otros países. Entonces, por lo tanto, habría que seguir debatiendo cuál es la ventaja y desventaja, pero sin tener un asunto esencial que viene el prejuicio, ¿no? O sea, que la justicia indígena es solamente para los que roban la gallina, solo eso pueden resolver, y mientras otros temas no. Entonces, habría que ir debatiendo estos temas, yo concuerdo también, debería haber un poco más de acercamiento, doctor Marco. Gracias, maestro. Demos unas preguntas adicionales que han surgido, entiendo, a raíz de estos últimos dos comentarios. Doctor Agustín Molina, adelante, por favor, si es tan amable. Buenas noches, ¿sí me escuchan ahí, por favor? Perfectamente, doctor. Muchas gracias, buenas noches para todos y todas. Un cordial saludo desde Colombia. No, quería comentar algo muy rápido y es que ese problema que nos comenta el doctor eh, que nos ha disertado hoy sobre el tema de los indígenas en Ecuador, también lo tenemos en Colombia. Acá en Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoció la Jurisdicción Especial Así es. Indígena y ordenó al Congreso de que legislara sobre una ley de entendimiento entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena. Y hasta el momento, 20 años después,
no, el Congreso no ha hecho o ha hecho caso omiso, perdón, y no ha legislado al respecto. Entonces, fíjense que no es un problema solo de Ecuador, es un problema en la región donde hay muchos intereses eh, y en no reconocer a estas comunidades tradicionalmente invisibilizadas por todo el sistema que rige los países latinos. Entonces, esto hay que hilarlo con mucho cuidado porque una sola justicia no sería la solución a juicio de las experiencias que tengo yo que trabajo con los indígenas en Vera, acá en Colombia, porque siempre han sido invisibilizados por el sistema. Una justicia que solo observe un patrón cultural, pues evidentemente se va a equivocar, porque la cosmovisión de las comunidades indígenas es diferente, tienen sus propias autoridades ancestrales, el derecho mayor, el derecho de origen o el derecho natural. Entonces esto no puede invisibilizarse, tiene que haber tiene el Congreso que sentarse a legislar, echar a un lado los intereses tanto económicos como políticos, como culturales y religiosos que hay presionando para que esto no se dé y que la constitución política de nuestros países se materialice, no que solamente sea un saludo a la bandera, porque la constitución de Colombia reconoce en muchísimos artículos todos los derechos de los pueblos indígenas, pero en la praxis es algo muy complejo. Entonces, yo no apostaría, como investigador y docente que soy, y trabajo en territorio, yo no apostaría por una sola justicia, que de hecho es la que ha venido operando, pero esta justicia invisibiliza algo muy básico que decía nuestro querido doctor ponente en el día de hoy. Necesitamos un intérprete. Para cuando un indígena esté involucrado en un caso penal, debe haber un intérprete que hable y traduzca su dialecto para poderle garantizar sus derechos mínimos. Porque entonces, ¿cómo la justicia ordinaria va a actuar si ni siquiera el juez habla el dialecto del indígena que se encuentre en el proceso judicial? Partamos de ese mínimo. Quería dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias por escucharnos, pero este tema es apasionante y precisamente en esta universidad de investigación es el terreno ideal para que avancemos porque es un problema regional. No es solo un problema de Ecuador o de Colombia, sino que es un problema regional. México también tiene muchos problemas con la población y ni hablar de la violencia que se ejerce contra la mujer indígena, la discriminación de la mujer indígena en los cargos públicos, en el sector educativo, en el sector de salud. Es muy compleja la situación de la población indígena, de las mujeres, los niños y las niñas. Muchas gracias, doctora. Feliz noche para todos y todas y muy interesante. Muchas gracias por el tema de hoy. Gracias, doctor Agustín, por su apreciación y sus comentarios. Seguimos adelante porque hay muchas inquietudes y muchos comentarios. Adelante, por favor, doctor Álvaro, si es tan amable, abrir su micrófono. Buenas tardes, cordial saludo, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente, doctor, adelante. Bueno, me gustaría hacer dos aportes acerca del último tema. El primer aporte desde Colombia. En Colombia se realizó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y en el tratado de libre comercio se acordó que estaba prohibido, es decir, es ilegal guardar la semilla, que la semilla tenía que comprarse y pues tenía que comprarse a los Estados Unidos, que era el que estaba poniendo ese requisito. La civilización arhuacos, ellos son la civilización IC, conocidos como arhuaco, los cancuamos, los cogis, estas civilizaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, dijeron, nosotros tenemos 300 variedades de semillas que ustedes ni siquiera conocen. Y si no las conocen, ¿cómo nos las van a vender?
Entonces acordaron que en los territorios ancestrales esa limitación no era aplicable, que solo era aplicable al resto del territorio, pero que en los territorios ancestrales no, por la obvia razón de que si ni siquiera tienen esas semillas, mucho menos se las van a vender. Nunca han sido alteradas genéticamente y por tanto no tienen la capacidad de venta. Y ahí tenemos un choque de dos legislaciones, dos formas de ver la ley, dos formas de ver la justicia, que decir que una sola es verdadera, entonces destruiría los derechos de la otra. Por tanto, las dos deben convivir. Ese es un ejemplo desde Colombia. Y un ejemplo desde México es la civilización Tojolabal. Y yo me atrevería a decir la civilización superior Tojolabal. Esta civilización no concibe el modelo de justicia occidental donde está el señor juez, está el señor fiscal, que es un abogado acusador, está el abogado defensor y está el acusado, el que cometió el delito. Ese sistema para ellos no funciona y no existe. Para la civilización Tojolabal, dice que esa falta que cometió ese joven, la civilización Tojolabal la asume como una corresponsabilidad comunitaria y hacen una asamblea y se reúnen y los adultos dicen: ¿qué dejé de hacer yo para que ese joven cometiera esa falta? Yo tengo responsabilidad porque yo dejé de hacer algo para que él lo hiciera. Y entonces asumen una posición de corresponsabilidad, de diálogo, y se aplica un modelo de diálogo, de asamblea prolongado a buscar la raíz profunda que causó que ese joven cometiera, y todos asumen responsabilidades con el objetivo de reintegrar pacíficamente. O sea que tampoco existe el concepto de cárcel. Reintegrar pacíficamente al infractor, a la comunidad, a través de una corresponsabilidad comunitaria. Esta es la civilización superior Tojolabal de México. Y ahora son dos visiones de justicia diferentes. Si yo propongo que exista una sola, entonces estaría diciendo, si yo propongo en México que exista una sola forma de justicia, entonces yo estaría diciendo que la cultura Tojolabal es superior y que la cultura heredada de Roma es la superior y la Tojolabal es la inferior. Pero si yo propongo que son dos culturas diferentes, que son dos perspectivas diferentes, que son dos formas de mirar al mundo diferente y que tienen derecho de coexistir, porque la cultura Tojolabal, con ese pensamiento que tienen, ellos lo que hacen es una cultura de paz permanente como norma transversal en sus principios, en sus costumbres. Y sería anacrónico
en el siglo XXI pensar en destruir una forma de ver el mundo para que prime la que yo tengo. Eso sería lo más parecido a los tiempos atroces de la colonia. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su opinión. ¿Algún comentario, doctor Ricardo, o escuchamos nuestra última mensaje por parte del doctor Víctor para que pueda cerrar usted nuestra conferencia? Bueno, más bien este conversatorio que resulta ser muy interesante y nos vienen muchas cosas a la mente. Adelante, Víctor, por favor. ¿Sí me A ver, escuchas, doctor? Adelante, doctor, por favor. a ver, a ver. ¿Sí? A ver, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, qué tan interesante este conversatorio y de mi parte darle, felicitar muy especialmente al doctor Ricardo Cuango del Ecuador, del hermano país del Ecuador. Ninguno de nosotros de los que estamos aquí, ni el conferencista, ni los participantes, somos, digamos, de etnia, de una sola etnia. Todos tenemos algo somos pluriétnicos. Yo mismo tengo de árabe, tengo de español, tengo de indígena y tengo de afro. O sea, hay una amalgama, tenemos de todo. Y justamente mmm, trae la colación eso que le llaman los 28 derechos que hay en la legislación. Nosotros, como decía mi paisano colombiano, también nosotros tenemos aquí una jurisdicción o una justicia ordinaria, una indígena, y además venimos trabajando con la ley 70, que entre otras cosas, en la Constitución de 1991, quien introdujo y el que debemos agradecer que tenemos una ley 70, que es la ley de la etnia de afro, fue Francisco Rojas Birri, un constituyente indígena que introdujo en el artículo 55 transitorio de la Constitución el derecho de que nos tuvieran en cuenta a los negros, a los descendientes. Veo que de todas maneras en el Ecuador hay unas muy parecidas a cosas nuestras, como las hay en el Perú y como en nuestras otras naciones hermanas. Se requiere que haya el respeto de cada cosmogonía, de cada cosmovisión que tiene cada etnia. Y en esa medida, cada etnia haríamos una pluriconcepción de las cosas y podemos salir adelante podemos salir adelante con las jurisdicciones o con la justicia. Veo que el Ecuador tiene muchos avances, eso que es la ley del agua, veo que la ley de la Pachamama, o sea, veo por un lado la ley de los indígenas y la ley de la naturaleza, es ejemplo para que de todas maneras los demás pueblos construyamos una verdadera polilegislación, digamos, una amalgama de todo esto, respetando cada cosmovisión. Y allí tenemos que hermanarnos todos y estas conferencias llevarlas al plano mucho más amplio para que nos sirva de reflexión y resolvamos nuestros problemas, cada etnia, pero con la sábana, arropados con toda una plurilegislación. Muchas gracias. Gracias, doctora Abadía, por sus palabras muy enriquecedoras. Muchas gracias. Cerramos con usted, maestro Ricardo. Muchas gracias. La verdad es que de las últimas intervenciones yo he aprendido mucho. Eh, Quisiera mencionar dos cosas nada más. En el Ecuador, bueno, hoy en día ya no creo que existe
tal vez esa efervescencia de hacer una ley. Hay abogados indígenas que pretendían hacer la ley de administración de justicia indígena, lo cual yo no compartía, no comparto. ¿Por qué? Porque no podemos reglamentar, no podemos normar, porque cada comunidad, cada pueblo, cada nacionalidad sabe y tiene su forma de administrar la justicia. Entonces, al hacer una ley, estás reglamentando. Entonces, por lo tanto, incluso estás positivizando, porque nuestra administración de justicia es consuetudinario, derecho propio. Entonces, por lo tanto, eso no se ha prosperado y por fin ahora he visto que nadie, por lo menos atreven a proponer la ley de administración de justicia indígena. Con la experiencia, incluso la ley de administración de justicia indígena boliviana, o sea, prácticamente no sirve para nada, perdonen la expresión, pero es así. Ha coartado absolutamente todo lo que la comunidad puede hacer con esa ley en Bolivia. Entonces, por lo tanto, no debemos hacer una ley. Bueno, esa es mi opinión desde la experiencia que tenemos. Lo otro, sobre la coordinación, me parece que habría que seguir debatiendo esos temas, la ley de coordinación entre las dos justicias para que efectivamente exista una cooperación, a pesar de que la propia Constitución te obliga al Estado dar todas las garantías, dar eh, todas las facilidades a la administración, a la autoridad indígena, pero siempre hay problemas, hay dificultades por parte del Estado que no quiere cooperar, pero esto no creo que va a parar, va a seguir avanzando. En cada país se ha ido de una u otra manera con diferentes experiencias, nos ha ido enriqueciendo. Yo nada más que quiero agradecerles, sobre todo felicitarles por este evento académico que se ha realizado en la Universidad Internacional de Investigación de México, lo cual nos enriquece de sobremanera. Más bien, saludarles también esta iniciativa. Igual, a través de este mecanismo nos ha permitido llegar con diferentes hermanos en diferentes países, de poder compartir las experiencias que se vienen dando sobre los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la Pachamama. Así que más bien agradecerles nuevamente a la doctora quien está de rectora, quienes han llevado adelante este conversatorio, doctora quien ha estado tan moderando, y también a todos los participantes. Ojalá en algún momento podamos compartir un poco más sobre estos temas. Así que por mi parte, mis agradecimientos profundos a la universidad, a la doctora quien dirige, como todos los hermanos de la universidad, las autoridades, así como también los participantes, que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Ricardo Ulcango. Nos llena de orgullo el que esté con nosotros y lo invitamos a seguir con nosotros impartiendo sus conferencias, sus pláticas en todo momento. Nos quedamos con algunas cosas en el tintero. A mí me gustaría este comentario que hizo el doctor Agustín Molina, me encantó. Es en las universidades y es en WIMEX donde nosotros podemos compartir esto y impulsar ideas, impulsar acciones y demás. Entonces, y este cierre que usted da es increíble de felicitarnos por esto. Yo quiero felicitar también a la maestra Nadia Ochoa, quien hizo este seguimiento puntualmente, esta invitación, esta organización de este evento. Gracias, Nadia, por seguir con nosotros, siempre impulsando cada punto, invitando a todos y todo. Y mi agradecimiento fuerte, sincero, de todo corazón a todos los miembros de la Universidad Internacional de Investigación México. Me siento muy feliz, muy orgullosa que cada uno de ustedes, y me encanta verlos, me encanta saludarlos, ver su nombre, porque no abren cámaras, pero aquí estamos todos. Gracias por sus aportaciones en toda parte
de alguna manera. Gracias a los compañeros funcionarios que están también con nosotros acompañándonos en este momento. Dios los bendiga, seguimos en contacto y pronto nos seguimos viendo. Gracias a todos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchas buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.